Que Dios les bendiga a todos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy viernes 27 de marzo. Feliz viernes tengan todos. Estamos en la serie Vida Nueva, hoy es el día 33 y este devocional se titula A la imagen de Cristo. Estamos estudiando la vida nueva que Dios nos da, que es una vida que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, da fruto y madura. Y el día de hoy es una especie de conclusión a toda esta sección del crecimiento de la vida cristiana, que hemos dicho muchas cosas acerca del crecimiento. Hemos dicho que el crecimiento se da a partir de hábitos espirituales, la alimentación, la hidratación, el ejercicio, la comunión. Hemos dicho que es una vida que se desarrolla, va respondiendo preguntas, va encontrando su identidad, su propósito, su misión, las habilidades, los dones que Dios nos dio. Va dando fruto conforme va creciendo, conforme está conectada a la fuente de vida que es Cristo Jesús, conforme sus raíces van bebiendo el agua de vida que se encuentra en el Espíritu Santo, va dando fruto, un fruto que permanece y finalmente madura. Y el día de hoy es una especie de conclusión a este tema del crecimiento y de la maduración de la vida espiritual, de la vida cristiana. Y me parece que la mejor manera de resumirlo o la mejor manera de concluirlo es decir que tiene que ver con ser hechos a la imagen de Cristo. La vida cristiana tiene la meta de la estatura del varón perfecto, de llegar a ser como Cristo. Definitivamente en esta vida, de este lado de la eternidad, no lo vamos a lograr a la perfección, pero sí vamos a caminar hacia allá. Y quiero que leamos dos textos de la palabra de Dios. Podríamos leer un par más, pero estos dos textos que nos hablan de esto, de que la vida cristiana tiene como objetivo, tiene como meta la maduración, y esa maduración es ser hechos a la imagen de Cristo. Vamos a leer un par de textos bíblicos que nos ayudan a entender este tema que es importantísimo, es de verdad esencial en la Biblia, y de hecho voy a hacer un pequeño recorrido por toda la Biblia para mostrar cómo este tema es uno de los hilos conductores de toda la revelación de Dios, de toda la historia de la Biblia, de toda la historia de Dios, la historia de la redención en Cristo Jesús. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo, gracias porque nos hablas día con día. Gracias Señor porque nos estás formando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Gracias porque ese es el propósito por el cual nos creaste, Padre mío, y ayúdanos a vivirlo en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Voy a leer los textos y luego vamos a reflexionar en estos textos, pero no solo en los textos, sino en este tema de ser hechos a la imagen de Cristo. Mira cómo dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira qué precioso lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos creó y nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de nuestra vida. Para eso nacimos. Esa es la meta. Esa es la visión que Dios tiene para el ser humano. Por eso estas frases modernas de superación personal que a veces incluso se dicen en la iglesia y que no necesariamente la frase está mal, pero si no entendemos el fondo de la verdad bíblica, creo que sí está mal. ¿A qué frase me refiero? Frases como esta. Hay que ser la mejor versión de ti mismo. Sé la mejor versión de ti mismo. Encuentra tu verdadero yo. No digo que la frase en sí misma esté incorrecta, o sea pecado, o sea una blasfemia, pero si no se explica bíblicamente cuál es la mejor versión de sí mismo, es solamente una frase de superación personal. Y de hecho no queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. O más bien hay que explicar cuál es la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sabes cuál es? Ser hechos a la imagen de Cristo. Por eso yo prefiero decir, no seas la mejor versión de ti mismo. Sé como Cristo, porque ese es el propósito para el cual Dios te creó. Dios te creó para ser como su Hijo Jesucristo. Leo otro texto de la palabra de Dios. Esto está en Gálatas 4:19. El apóstol Pablo le está hablando a los cristianos en la región de Galacia. Y mira lo que les dice, mira lo que les dice. Ya lo he mencionado en otros devocionales, pero ahora leámoslo directamente de la palabra de Dios. Gálatas 4:19 dice así. Hijitos míos,
por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo en esta carta les habla duro a los Gálatas, pero aquí les habla bonito, con amor. Hijitos míos, sufro dolores de parto por ustedes. El apóstol Pablo está sufriendo por los Gálatas, por lo que los Gálatas no están creciendo sanamente en Cristo. Unos se están alejando de Dios, otros se están desviando de la sana doctrina. Y el apóstol Pablo, como un pastor, como un padre espiritual, les dice, sufro por ustedes. Y luego dice esta frase, me encanta la metáfora, sufro dolores de parto por ustedes, como una madre por sus hijos sufre dolores de parto. Y luego dice la meta, otra vez, la misma que ya acabamos de leer, hasta que Cristo sea formado en ustedes. De eso se trata la vida cristiana. Cuando nacemos a la vida cristiana, la meta para la que nacemos, para la que crecemos, es que Cristo vaya siendo formado en nosotros. No, mi amado hermano, no quiero ser la mejor versión de mí mismo. Quiero ser menos como yo y más como Jesús. Menos como el yo corrompido por el pecado y más como el yo que fue creado para ser a la imagen de Cristo. Eso es lo que queremos ser los cristianos. No queremos ser una especie de entidad cósmica, psicológica, de superación personal, que es el yo, y tienes que descubrir tu verdadero yo. No, queremos descubrir y queremos llegar a ser como Cristo, la estatura del varón perfecto. Y déjame, te muestro en toda la Biblia cómo este tema está de principio a fin. Y esto es algo muy importante que me parece que tenemos que entender los cristianos. Muy a menudo los cristianos conocemos la Biblia, pero la conocemos por partes. La conocemos así como seccionada, ¿no? Conocemos una historia de aquí, una historia de allá, una historia de la creación, una historia de Pablo, una historia de Jesús, algunas parábolas, algunas historias de Moisés, de David, pero no entendemos cómo todo encaja en una gran historia. Y la Biblia es mucho más que un montón de una colección de historias o de buenos ejemplos. La Biblia es una historia global de la humanidad entera, del universo entero, que tiene una trama, por decirlo así, de principio a fin. Y este asunto de la imagen de Cristo en nosotros es uno de los hilos conductores principales. Y te lo muestro. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y Dios dijo, esto es bueno. Y creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios y dijo, esto es bueno en gran manera. Pero el ser humano desobedeció a Dios, pecó, y esa imagen que Dios había puesto en nosotros no se eliminó. Seguimos siendo imagen de Dios, pero es una imagen corrompida. No somos un fiel reflejo de Dios. Una imagen tiene que ver con un reflejo, y no somos un fiel reflejo de Dios. Somos un espejo roto, por decirlo así. Y toda la historia de la Biblia vemos eso. El pueblo de Dios está trabajando para restaurar a su pueblo, para componer, para restaurar, para reparar este espejo roto. Pero toda la historia de la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios y cómo los seres humanos no pueden ser reparados. Hace falta algo. Y Dios ofrece la solución. Por eso envía a Cristo Jesús, que es el centro. Cristo Jesús es el centro, es la meta, es la parte más importante de la Biblia. Toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución al problema de la humanidad. Y la Biblia dice que Cristo Jesús es la imagen, escucha bien, la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Cristo Jesús es el fiel reflejo de Dios en la tierra y al mismo tiempo es hombre, humano. A eso vino Jesús, a reparar lo que se rompió en el huerto del Edén, a mostrarnos cómo ser seres humanos y cómo cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es ser a la imagen de Dios. Por eso, la meta del cristiano es llegar a ser como Cristo, pero eso solo se puede hacer a través del Espíritu Santo. No podemos por nuestros esfuerzos. No es algo que hacemos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, sí quiero ser como Cristo, me voy a esforzar. What would Jesus do? Y nos ponemos una pulsera. Yo no tengo nada en contra de eso, al contrario, me encanta. Tengo una pulsera que dice, ¿qué haría Jesús? Y me encanta esa pulsera y me parece maravillosa. En nuestra iglesia compramos 200 de esas pulseras y las regalamos y me parece precioso. Pero que quede claro, no es por nuestro esfuerzo que llegamos a ser como Jesús,
es por la obra del Espíritu Santo, como un nacimiento. Por eso me encanta estos dos textos. Uno dice, fuimos predestinados. Dios propuso de antemano, no fuimos nosotros los que decidimos ser como Jesús, fue Dios el que lo planeó. Y me encanta la idea de dolores de parto, porque en un parto el bebé no decide mucho. El bebé nace, es un ser pasivo. La mamá lo empuja, los doctores lo jalan, el bebé no entiende ni sabe, no tiene ni siquiera conciencia de lo que está pasando. Me parece que nos habla de que es una obra de Dios, es un milagro de Dios. Llegar a ser a la imagen de Cristo es un milagro de Dios, no es obra nuestra. Por eso déjame concluir con estas 3 enseñanzas, declaraciones de fe. Número 1, fuimos creados a imagen de Dios. Esa es la meta, el propósito de ser humano, de toda persona. Número 2, nuestra naturaleza fue corrompida. Tenemos que entender que en nuestra condición actual, el ser humano no es todo lo que debe ser. No somos, por eso nos sentimos a veces insatisfechos, tristes, deprimidos, frustrados, porque no somos todo lo que podríamos y deberíamos llegar a ser. No somos aquello para lo cual fuimos creados. Por eso estamos insatisfechos, por eso hay dolor, por eso hay tristeza, por eso hay enfermedad, por eso hay violencia, por eso hay guerras, por eso hay todo. Porque fuimos creados para ser a la imagen de Dios. Esa es la meta y no lo estamos logrando. Y número 3, Cristo vino a restaurar esa imagen. Cristo vino a que lleguemos a ser lo que fuimos creados para ser. Déjame termino con esta ilustración. Es una ilustración muy bonita, la conté el domingo en mi iglesia. Se trata de un animalito, el ajolote. ¿Conoces los ajolotes? Un animalito originario de México, ahí en el lago de Xochimilco, a mucha honra mexicano. Está en los billetes de 100, me parece. Es un orgullo de México, nos sentimos muy orgullosos porque es un animal muy bonito, parece dinosaurio, parece sacado de película de ciencia ficción, pero es real. Y lo interesante con este animalito es que está incompleto. No ha llegado a ser todo lo que debería llegar a ser. En realidad es una salamandra. Pero tú sabes que algunos anfibios, si digo algunos términos equivocados, perdónenme, no soy biólogo, pero algunos anfibios comienzan así como las ranas, como ranacuajos, un pequeño pescadito, y les empiezan a salir patas, les empiezan a salir las patas traseras, delanteras, se les cae la cola y finalmente llegan a convertirse en una rana. Es el mismo ser, pero va mutando, una especie de metamorfosis. Lo mismo pasa con esta salamandra mexicana, que nunca llega a ser salamandra, se queda ajolote. ¿Sabes por qué? Porque está muy cómodo. Le falta una hormona y esa hormona no se desarrolla porque en su ambiente no la necesita. Está muy cómodo. Tiene alimento, tiene la temperatura adecuada, no le hace falta. Muchas personas se quedan como ajolotes. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Muchos se quedan como ajolotes. No llegan a ser todo lo que deberían ser. Como el ajolote, tienen su ADN la posibilidad de convertirse en salamandra. De hecho, hay quienes han hecho el experimento. Les dan la hormona, los cambian de ambiente y se convierten en salamandras. Así todo ser humano tiene en su creación la imagen de Dios. Pero la mayoría o muchos se quedan ajolotes, se quedan incompletos, no llegan a ser como Cristo, no llegan a reflejar la imagen de Dios. Porque están cómodos. Porque no tienen eso interno que es el Espíritu Santo que llega a su vida. Pero cuando creemos en Cristo, comenzamos ese proceso de desajolotización. Mi amado hermano, no te ajolotes, no te quedes ajolote. Cree en Cristo, entrégate a Él, recibe el Espíritu Santo y llega a ser a la imagen de Cristo, que para eso fuiste creado. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto, a caminar en esa dirección. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.